¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Inocuo TV Hortofrutícola, el canal de la seguridad alimentaria que se transmite todos los jueves de 10 a 11 de la mañana a través de su página de internet www.inocuo.tv. Este programa es dedicado, como les comentaba, al sector hortofrutícola, siempre con el afán de que ustedes, productores, creen y desarrollen productos inocuos, productos de calidad y competitivos para el sector. Esto, bueno, pues principalmente para que puedan fortalecer los mercados, puedan exportar su producto con pues más facilidad, puedan hacer pues que se compita su producto tanto con otros países como aquí también a nivel nacional. Entonces, pues nosotros lo que estamos buscando es darles esta información para que ustedes estén muy al pendiente y tratar de sensibilizarlos para que puedan crear productos inocuos. Y bueno, nosotros lo que somos es un programa en vivo en donde nosotros tenemos invitados donde ustedes pues muchas veces nos proponen temas o invitados, etcétera, y nosotros aquí en el programa pues tratamos de darles la información y para esto también tenemos un chat que es en vivo para que nos manden sus preguntas o sus dudas o también a través de nuestros correos electrónicos que estarán apareciendo a lo largo del programa y también aparecen los datos de nuestros invitados para ustedes si tienen más dudas o preguntas, también ellos mismos pues muy agradecidos de que estén al pendiente de también ustedes y les contestan cuando tienen alguna duda o pregunta o comentario. Nosotros ahorita estamos muy contentos porque nuestra página de internet, si ustedes se han metido a navegar, pueden encontrar muchísimas cosas, tiene muchísimas ventajas, tenemos todos los programas anteriores que tenemos desde el mes de febrero, que son muchísimos y son muchos temas que quizás ustedes tienen la inquietud de saber y piensan que no lo hemos dicho, pues los invito a que entren a la página, a que pongan ahí en una partecita donde dice buscar, pongan títulos y ahí les van a aparecer muchos de los programas anteriores que hemos tenido y por si pues todavía no están, pues también los invitamos a que nos manden un correo y nos sugieran, porque no, nosotros para Inocuo TV es muy importante que estén en contacto con nosotros y que se registren también, ya que en la partecita de arriba de la página de internet donde dice ingresar, les pedimos a ustedes que por favor pongan sus datos, pongan su correo, sus como ramas de interés para que a ustedes les puedan llegar noticias, información relevante, puedan saber sobre nuestros futuros invitados, nuestras futuras entrevistas y estén muy en contacto con nosotros a través de Inocuo TV Hortofrutícola. Y bueno, ya entrando en materia a lo que es el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy de actualidad, que me imagino que todo el sector hortofrutícola agropecuario ha de estar preocupados, ya que bueno, actualmente nuestro país pues pasó o está pasando una época de crisis. Y bueno, para hablar sobre este tema que son oportunidades de exportación en el sector hortofrutícola en épocas de crisis, tenemos a la licenciada Silvia Torres, que está el día de hoy con nosotros. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Que ya gran amiga de Inocuo TV. Así es, muchas gracias. Me da mucho gusto, muchas gracias. Gracias a usted. La licenciada Silvia Torres, directora de Consultoría y Capacitación en Negocios Internacionales y profesora de asignatura del ITESO. Así es. Y por si alguien quiere saber lo que es el ITESO, es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Así es. Es una universidad de Guadalajara, Jalisco, México. Y bueno, también quiero decirles que estamos en el foro del ITESO. También estamos transmitiendo desde aquí. Así es, en vivo. Entonces, bueno, maestra, estábamos hablando sobre que actualmente pues estamos pasando una época de crisis, que también se ha escuchado en los noticieros decir a los presidentes, gobernadores, que ya estamos saliendo de esta crisis. Pero, ¿cómo es que en el sector se empezó a detectar que empezamos en épocas de crisis? ¿Cómo se empezaron a dar cuenta este sector y qué fue lo que pasó? En el sector, bueno, sabemos que hace 2, 3 años empezó toda
todo el tema del incremento en el precio de las materias primas, ¿no? En el precio de los granos, en el precio de las oleaginosas. Recordarán que los precios subieron muchísimo, subió el precio del materias primas para aceites comestibles, entonces empezó a haber, precisamente porque empezaba a haber baja de producción en algunos países, ¿no? Entonces fue ahí donde empezó a sentirse, empezaron a incrementarse los precios, hubo problemas posteriores en México con azúcar, con maíz, con algunos productos que exportamos y después nos faltaban, ¿no? Entonces tuvimos que importar posteriormente mayores cantidades de las que habíamos incluso exportado. Entonces creo que fue el principio de esa crisis, si bien debo decirle que desde mi punto de vista el sector hortofrutícola es el que menos ha sufrido la crisis, ¿no? Y esa es una gran ventaja, el decir a la gente, que la gente se entere que el sector hortofrutícola es el que menos ha tenido pérdidas. Exactamente. Ciertamente, o sea, todos los negocios han sufrido, ¿no? Claro. Han sufrido por la ha habido falta de, o sea, desempleo, en fin, entonces la gente no compra lo mismo que estaba comprando, entonces por lo mismo ha habido más problemas, ¿no? Sin embargo, yo siento que el sector hortofrutícola fue de los menos afectados. Y siendo de los menos afectados, se podría decir, ¿en qué le afectó? ¿En qué le afectó? Le afectó en el sentido de no tener, o sea, tener que tirar a lo mejor más productos, ¿no? O sea, precisamente como no se vendían, sabemos que esto es un gran problema para los productos, para los productores. Cuando no se alcanzan los precios deseados, cuando no se mueven, no hay el movimiento o la venta necesaria, pues los productos se quedan. Y entonces, se van a perder. Que ese es un gran problema y a mí me parece que es una gran oportunidad para los productores en poder agregar valor a los productos, ¿no? Si agregáramos valor, si se dijera, bueno, lo que no se vende fresco se puede procesar, eso es una oportunidad enorme. ¿No se hace? No se hace, no se hace. Se tiran, se desperdician los productos. Entonces, creo que hay una enorme oportunidad para el agregar valor a los productos. Es decir, debe ir un cierto porcentaje al mercado de fresco, otro al mercado de proceso, refrigeración, congelación, deshidratación, jugos, etcétera, ¿no? Entonces, aquellos productores que están, pues se puede decir que se les queda su producto, pues ahorita hacerles el llamado a que contacten a las empresas que procesan los alimentos, ¿no? Esa es una muy buena estrategia de no tener pérdidas. Exactamente, creo que esa sería, ¿por qué? Porque además así los productos ya no tienen la vida de anaquel tan corta que tienen cuando son frescos. Entonces, si tuviéramos esas salidas para los productos frescos, es decir, la industrialización, en dulces, en jugos, en néctares, en congelados, en pulpas, en mermeladas, en un sinnúmero de productos, yo creo que podría haber sería otro el panorama para el sector. Y licenciado, ¿usted cree que todavía estamos en crisis? Yo creo que todavía estamos en crisis. Ha habido problemas precisamente para la distribución de esos productos, pero yo creo que el sector hortofrutícola tiene una enorme ventaja, que la gente sigue comiendo, ¿no? Lo que pues comentábamos hace rato. La gente tiene que comer. Tenemos que, así es. Seguimos. Tenemos que estaba comentando. Decía yo que tenemos que seguir haciendo lo necesario como para poder desarrollar ese tipo de industrialización de los productos. Y mucho yo creo que es parte del asociacionismo. Sí. ¿No? Claro, y hablando en general, no tanto de México, sino del mundo, ¿existió alguna clase de tensión o de diferencias entre los países a causa de esta crisis? A causa de esta crisis yo creo que existen muchas tensiones. Desde hace varios años se viene hablando, los últimos 10 o 15 años se viene hablando precisamente de toda el subsidio que los productores agrícolas tienen en Europa y en Estados Unidos principalmente, cosa que no permite a los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, en vías de desarrollo como el nuestro, exportar de manera más equitativa, digamos,
a esos mercados, porque ellos reciben una gran ayuda del Estado. Entonces, bueno, pues ponen desventaja al resto del mundo, ¿no? Claro. Entonces esas tensiones siguen existiendo, sigue existiendo la presión por parte de el resto del mundo para que ellos reduzcan el subsidio a sus productores. Y el sector agropecuario, hortofrutícola, ¿cómo reaccionó? ¿Qué medidas empezó a tomar? ¿Cuál fue la primera reacción como para, pues, prevenir Claro. o qué fue lo que hizo cuando se vino todo esto? El sector hortofrutícola a mí me parece que no reaccionó muy rápidamente. O sea, yo creo que seguimos, sí en realidad se ha exportado, debo decirle que se ha exportado más en esta temporada. O sea, en realidad eso es una buena reacción, eso es una reacción, ¿no? O sea, ha habido más exportaciones que en tiempos de crisis. O sea, la crisis ha servido para exportar más. Ah, sí. ¿Y ¿Sí? de qué manera? Ha habido más venta. ¿Cómo fue esto? ¿Los diferentes mercados de otros países empezaron a pedir Sí, más? sí. También, tanto el mercado aquí local, nacional. El mercado local no tanto, el mercado de importación, el mercado de exportación es el que ha crecido más. El mercado local sí se ha visto más deprimido, Tranquilo. digamos, porque el poder adquisitivo se ha reducido, la gente no tiene o no tiene mucha confianza o dice voy a gastar menos porque tengo que prever por si me despiden de mi empleo, etcétera. Ha habido menos Claro. consumo Sí. nacional, local. Y fíjese, licenciada, que algo que nos llama mucho la atención, bueno, a mí en especial, es que en épocas de crisis el sector hortofrutícola fue el que menos tuvo pérdidas y exportó más Así es. a comparación de años pasados. Entonces, podemos decir que en realidad pues no hubo pérdidas. No. Quizá si fuera algún exportador local que nada más Claro. exporte a áreas cercanas, quizá ellos sí pudieron haber Claro, tenido pérdidas. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que ha habido en algunos productos, no podemos hablar de la generalidad, o sea, en la totalidad de las exportaciones podemos decir que se han mantenido o han crecido, pero en algunos productos sí se ha reducido, que eso es lo que habría que ver, ¿no? Yo le decía que escuchaba que ayer, por ejemplo, que la exportación de fresa se ha reducido o se ha eliminado totalmente. Eso sí es de preocuparse. Sí. Yo creo que lo que habría que ver es, producto por producto, ha habido muchos en los que se ha prácticamente reducido o cancelado la exportación. Y eso sí es preocupante. Lo que creo que tendríamos que hacer es entonces ver o crecer o ver qué está pasando con ese tipo de productos, en donde éramos de los primeros exportadores o hemos sido tradicionalmente de los primeros exportadores de esos productos, como Sí, la fresa, ¿no? claro. ¿Y qué pasa con aquellos grandes países que eran exportadores en potencia? ¿Y qué pasó con ellos? Han crecido. Y entonces el más grande siguió creciendo y el Sí, chico se fue. sí, aun cuando hay muchos países en Asia, por ejemplo, que han crecido muchísimo y que han abarcado, esos son los que nos han afectado un poco más. Y nosotros nos damos cuenta aquí mismo, nuestros productores han dejado de producir para el mercado nacional desde Jamaica, ajo, chile de árbol, chiles secos, todo lo traemos de importación. Entonces, desde mi punto de vista, chile, ajo, todo lo que antes producíamos aquí, ahora lo traemos de importación. Y no tenemos posibilidades en muchos casos de exportar. Sabemos el caso del contenido de plomo en chiles, etcétera, que esos no tenemos posibilidad de exportar. El tamarindo, que no tenemos posibilidad de exportar. Muchas otras cosas que no tenemos posibilidad, entonces creo que podríamos crecer aún más. Al decir no tenemos posibilidad de exportar, ¿a qué se refiere? No tenemos posibilidad por las características de inocuidad. O sea, no tenemos productos de calidad, ¿No han la pasado calidad pruebas? necesaria. No, porque tienen altos contenidos, los límites se exceden Sí. de materia extraña, ya sabemos, de patitas de mosca, de cosas Sí. que no deben tener, ¿no? O de plomo. Pues es un llamado a los productores, ¿no? Así es, yo haría un llamado. Porque
si el mercado nacional, los consumidores aquí del país, pues cada vez nuestras carteras están siendo más reducidas y no somos los únicos que compramos estos alimentos, entonces estos productores se deben de poner las pilas a mejorar sus productos, a tener buenas prácticas. Yo creo que eso es esencial, o sea, y para el mercado de exportación además también es algo que no nos permite crecer mucho más, claro, ¿no? Y donde yo también haría un llamado a trabajar con buenas prácticas agrícolas, a trabajar con buenas prácticas de manufactura. Para exportar es necesario tener eso. Y para sustituir importaciones también. Creo que también debemos empezar a dejar de creer que el mercado mexicano puede consumir o debe consumir claro, cosas como las que estamos acostumbrados las que últimamente, no dejaron... las que no se van para exportación, ¿no? Claro. Deberíamos de tener también aquí productos de calidad y productos que no tiremos, o sea, y tiraríamos mucho menos dinero, sería mucho más eficiente. Tendría que ser mucho más eficiente la industria. Claro, pues pues para eso estamos nosotros aquí en el programa, para tratar de decirle a los productores que se deben de poner las pilas de la importancia que es el crear productos inocuos. Así es. Y que pues todos pensamos que pues sí, para exportar, para el extranjero, pero también lo que no permitan vender allá se queda aquí. Y finalmente nosotros lo compramos, no lo comemos. Claro. Entonces también inculcarle, a los consumidores esa conciencia de exigir. Yo creo que cada vez existe más y tendríamos que hacer mucho más. O sea, para empezar, bueno, en México no tenemos la cultura de reunirnos o de hacer consejos de consumidores, como existen, por ejemplo, en el Reino Unido, en Europa existen verdaderos sindicatos de consumidores que exigen muchísimo, ¿no? En México no. Entonces, pero yo creo que cada vez vamos para allá, porque entonces los productos, exactamente ahí es donde les afectan a los productores, no los compramos. Claro. Si el aguacate está en 50 pesos y además está podrido, pues no lo vamos a comprar, ¿no? Entonces eso va a ser una pérdida para ellos. Claro. Y mire, hablando ahorita de sistemas de calidad y del crear productos inocuos, licenciada, déjeme le platico que el CESABEJAL está apoyando a todos aquellos los productores que estén buscando pues obtener la certificación oficial. ¿Esto para qué? Pues para poder exportar los productos, porque ya ve que también piden que pues tenga la certificación oficial este fruto para poder exportarse. Entonces el CESABEJAL lo que está haciendo es brindar apoyo a estos productores que estén buscando. Y les pide que por favor, si ustedes tienen alguna duda o quieren estar en contacto con ellos, pueden entrar a su página de internet www.cesabejal.org.mx o bien mandarles un correo electrónico a través de su correo cesabejal@cesabejal.org.mx. Entonces, bueno, pues este es una gran ayuda. Es un apoyo enorme porque claro, casi todos los países piden que estén certificados o que estén claro, trabajando con buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura. Bueno, ahora en Europa, por ejemplo, ¿no? Lo que claro, era el EUREP-GAP, todas las buenas prácticas agrícolas. Claro, entonces esto es muy, muy importante para que ustedes estén en contacto con el CESABEJAL en busca de obtener apoyo para la obtención de su certificación oficial. Y bueno, volviendo con la entrevista, quiero mencionarles nuevamente que estamos con la licenciada Silvia Torres, directora de Consultoría y Capacitación en Negocios Internacionales y profesora de asignatura en el ITESO. Y nuestro tema del día de hoy son oportunidades de exportación en el sector hortofrutícola en épocas de crisis. Y bueno, estábamos hablando sobre pues la ventaja o la importancia que tiene la inocuidad de los productos en esta época, es lo principal. Sí, y yo creo que si siempre ha sido importante, cada vez es más, porque sabemos que la inocuidad en los países a los que generalmente exportamos o los países que son nuestros principales mercados, ¿cuáles son? Nuestros principales mercados o donde tenemos más oportunidades
en el sector hortofrutícola son, por supuesto, Estados Unidos por la cercanía geográfica que tenemos, son, y a quien exportamos el 80-85% de nuestros productos, la Unión Europea, donde creo que podríamos incrementar mucho más. Ciertamente hay algunas, la lejanía podría ser un atenuante, digamos. Sin embargo, hay cada vez más posibilidades en Guadalajara y en el estado para poder, logísticas me refiero, como para poder exportar a esos mercados. Nada más le digo rápidamente, desde el aeropuerto de Guadalajara cada vez hay más vuelos directos a mercados como Europa, por ejemplo, que anteriormente no había que ir a la Ciudad de México, mandar productos a la Ciudad de México para que pudieran salir. Ahora ya desde Guadalajara se puede. Mucha gente dirá, bueno, pero por avión es carísimo exportar. Hay y se puede exportar y se están exportando muchísimos alimentos vía aérea. Todas las berries, todo lo que se produce en Jocotepec, etcétera, mucho de ello sale por vía aérea. Entonces, yo creo que hay oportunidades, pero todo ello no es posible si no se cuenta con buenas prácticas agrícolas, si no se está certificado en HACCP, etcétera. Decía yo, los mercados que tienen oportunidad para los productos mexicanos, frescos y procesados. Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, y el otro gran mercado desaprovechado y desatendido es Centro y Sudamérica. Que no tenemos, sí hay empresas jaliscienses que están vendiendo a esos mercados. Hay botanas, hay algunos dulces, hay algunas cosas que están presentes, pero creo que podría haber muchísimo más que podríamos hacer. ¿Y usted cree que sí hay apoyo por parte de los gobiernos? Dicen que sí hay apoyo, pero ¿en realidad lo hay? Yo creo que sí hay apoyo, pero no están dirigidos a quien deben ir, ¿no? Yo creo que debería de haber un poco más de dirección o de ubicación hacia quién y hacia qué productos. No todos los productos son, no absolutamente todos los productos son ni exportables, ni tienen la misma capacidad de generar empleos y utilidades para los productores, ¿no? Entonces creo que sí debería de ir mucho más enfocado. Ahorita me mencionaba algo muy importante, que es el desempleo. Así es. ¿Qué tiene que ver el desempleo con toda esta crisis, con el sector, con el que nos comentó hace ratito que el sector hortofrutícola fue el menos dañado? ¿Cómo fue el desempleo ahí? Yo creo que es de los que menos le digo, porque hay otros que tienen, por ejemplo, granos o algunos otros productos que hay mucho más desempleo porque la gente se va a Estados Unidos, ¿no? Entonces le digo que ha habido menos desempleo ahí porque la gente ha dejado de irse a Estados Unidos, precisamente por la crisis en Estados Unidos. Sí. Ha habido menos migración, ¿no? Entonces la gente se ha quedado más aquí a trabajar el campo. Entonces ha habido menos desempleo en ese sentido. Pero lo que sí necesitamos hacer es generar mayores empleos en ese sector. Es decir, que no se vaya la gente, ¿no? Claro, pero pues también puede ser un poco difícil para los pequeños productores, ¿no? Para los pequeños productores es muy complicado, muy complicado. ¿Por qué? Porque tienen pocos volúmenes, tienen no mecanizado o tecnificado el campo, tienen, creo que un gran problema, y lo he visto, lo estoy viendo ahorita con unos productores, es precisamente la falta de infraestructura para empaque, para selección, para lo necesario preparar los embarques para irse. Ellos tienen la producción. Sí. ¿Y quién hace la parte que sigue para poder exportar adecuadamente? Los grandes. Claro. Entonces, creo que lo que es necesario es precisamente que se les apoye en ese sentido, en tener o empaques y almacenes, no tienen donde, cámaras frías, por ejemplo, para guardar productos y para prepararlos para exportación. Entonces creo que ahí debería de haber mucho más para los pequeños. Sí, también aliarse, ¿no? Como nos estaba comentando. Como les decía yo, asociarse en asociaciones de productores, etcétera, donde todos pudieran, o muchos pudieran reunir precisamente la producción pequeña de todos, hacer la selección y la comercialización desde un solo punto. Hay casos de éxito desde ese punto de vista, pero
en general no nos gusta mucho asociarnos, ¿no? Claro. Y bueno, ya entrando en tema específico sobre lo que es nuestro título del día de hoy, que son oportunidades de exportación Sí. en esta época de crisis, ¿por qué no nos platica ya sobre las oportunidades? Que Claro. en lugar de tratar de ver como lo malo a esta crisis, tratarle de ver cómo podemos salir, rutas a salir y qué oportunidades tienen estos productores. ¿Por qué no nos Claro. platica un poquito Claro de que esto? sí, con mucho gusto. Mire, yo creo que existen muchas oportunidades le decía yo, en prácticamente todos los países. ¿Cuáles oportunidades? Uno, no hemos aprovechado los 12 tratados de libre comercio que tenemos con 43 países, No se han se aprovechado. aprovechan. O sea, en Japón, por ejemplo, se dice en carne exportamos el 3% de lo que se negoció. En aguacate no se aprovecha. En aguacate y en mango se aprovecha un poco más, pero no se aprovecha la totalidad. ¿A qué me refiero con eso? Al aprovechar los tratados de libre comercio tenemos aranceles menores, o sea, el productor o el producto de México tiene aranceles menores o impuestos de importación menores en el país de destino que el resto de nuestra competencia. Oh, Entonces, nuestros productos serían más baratos en el extranjero, son más baratos que el resto. ¿Pero por qué no lo aprovechamos? Pues porque no tenemos justamente la calidad, la inocuidad, no cuidamos todo eso. Entonces, existen muchas, si tan solo aprovecháramos las oportunidades que los tratados de libre comercio nos brindan con los aranceles menores, eso sería excelente. Sabemos que, por ejemplo, en otros mercados se hacen precisamente otro tipo de, voy a decir, de preparación o de servicios. Aquí se podría preenvasar producto para ya mandarlo en malla, en cajita individual, para su venta individual, pero mandamos todo de manera casi a granel, ¿no? sí. Otra gran oportunidad que existe es el empezar a vender de forma directa. Especialmente a los Estados Unidos le vendemos a través de brokers. Eso es un intermediario que no nos permite crecerlo. Y hay una enorme oportunidad de hacerlo de manera directa. ¿Cómo? Aprendiendo, ¿no? Claro. Yendo a las ferias y exposiciones internacionales, por ejemplo, y preparándose internamente para poder hacerlo bien. Claro, porque fíjese que en la entrevista de la semana pasada que estuvo con nosotros el ingeniero Mojarro, nos decía muy importante esto, que es muy importante rodearse de gente que sepa. Así es. Porque una persona que sabe nos puede asesorar demasiado. Claro. Y podemos hacer grandes ventas y podemos hacer que nuestros productos sean más competitivos teniendo gente calificada. Así es. Y no necesariamente a lo mejor necesita tenerla dentro de su empresa, porque hay gente precisamente que les podemos ayudar, ¿no? Claro. Creo que les podemos asesorar. Pues como usted. Como yo, por ejemplo. Licenciada. Claro. ¿Cómo? Sabiendo cuáles son los precios en los mercados, cuáles son las mejores maneras de negociar, las formas de pago, etcétera. Y que el productor se dedique mucho más a producir, pero siempre tiene que saber y rodearse de gente que le pueda apoyar, ¿no? Claro, y permítame decirle a la gente que si tienen preguntas sobre esto, su correo electrónico y sus datos están apareciendo a lo largo del programa para, pues como estamos diciendo, que se rodeen de gente que de verdad esté involucrada, porque a veces los productores pues no están involucrados tanto con lo que hay afuera, sino con su tierra y su personal y etcétera. Entonces es muy importante que cuenten con gente como ustedes que les puedan asesorar y que ustedes sí son expertos en el sector de comercio exterior. Porque estamos en el medio y participamos con otros productores y participamos en ferias y exposiciones y tenemos acceso a precios internacionales o sabemos dónde buscar la información necesaria, ¿no? Claro, y pueden dar la estrategia de por dónde darle, cómo darle el precio, etcétera. Déjeme decirle nada más, el problema que todos los días oímos es que a los productores no les pagan, porque el producto llegó en mal estado, etcétera. Entonces eso no tendría por qué suceder si lo hicieran adecuadamente, porque al productor que le sucede eso, que no le pagan 2 o 3 camiones en una temporada, la próxima temporada no quiere exportar. Claro. ¿Qué otra oportunidad tienen los productores? ¿Qué otra oportunidad tienen los productores? Creo que tienen oportunidad al
digamos, al sustituir importaciones, le decía yo. Si no está preparado, yo creo que el primer paso sería sustituir importaciones. Ok, todavía no estoy preparado para exportar, pero puedo empezar a exportar, a producir un poco más, para evitar que las importaciones sigan viniendo, ¿no? O sea, voy a producir precisamente lo que yo le decía hace rato, ajo, guayaba, fresa, toda la fruta que esté entrando de importación, voy a producirla en México, ¿no? Claro. La jamaica, muchísimas otras cosas que estamos importando. Y creo que existe una ventaja últimamente. Antes estábamos acostumbrados, y nuestros papás y abuelos estaban acostumbrados a que en México teníamos la temporada de la naranja, la temporada de la manzana, la temporada de la uva, y solamente en esa temporada del año podíamos consumirla. En la actualidad no es así. Tenemos producto todo el año, ¿no? ¿Por qué? Porque viene de importación. ¿También puede ser por los invernaderos? Una parte es invernadero, pero creo que en México se vende poco de invernadero. Ok. O sea, la mayoría del producto de invernadero es para exportación, porque es un poco más caro, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa sería una oportunidad, sustituir importaciones. La otra oportunidad es cambiar a orgánicos, por ejemplo. El mercado de orgánicos crece al 20 o 25% anual en los mercados desarrollados. Entonces, eso es enorme, cosa que no sucede con muchos otros productos. Es caro. Es caro producir, hay yo he oído productores que dicen, ok, sí, pero ¿qué hago con lo que se me queda aquí, no? Tenemos que desarrollar campañas, etcétera, como para poder hacer que el consumidor mexicano también lo consuma. Claro, porque no, la gente todavía no es algo que le entre bien a lo orgánico, todavía tienen muchas dudas. Pero yo creo que es falta de cultura en cuanto a eso. No es falta de dinero. Yo platicaba algún día también con el dueño de una tienda que vende productos orgánicos y me decía, es que la señora puede llegar en un BMW a comprar productos, pero le parece carísimo un pollo de 200 pesos. Entonces, no es falta del medio económico, porque pensamos, y ciertamente el producto orgánico es más caro, pero tiene una razón de ser. Claro. Pero es una enorme oportunidad para los productores. Claro, y también es la falta de información de la misma persona que pues no se pone a buscar y ver las ventajas. Claro, y en lugar de, claro, deberíamos estar dispuestos a gastar un poco más en la comida y menos en medicinas, ¿no? Claro, y menos en productos de belleza. Y también pues por eso le voy a comentar que Inocuo también va a ser un programa de orgánicos. Se va a abrir más adelante para que estén al pendiente y vamos a hablar sobre todas las ventajas y informar también a la gente que quizás puede ser un poquito más caro, pero tiene muchísima más ventajas. Es relativamente más caro, pero le digo, a la larga o en el corto plazo, creo que podemos dejar de consumir muchos otros medicamentos, es por nuestra salud, ¿no? Y si gastamos en salud y en cosas, en ponernos, yo creo que podríamos gastar en eso. Claro. ¿Qué otra oportunidad me puede hablar, licenciada? ¿Qué otra oportunidad? Otra oportunidad sería el transformar los productos, como yo le decía. O sea, esa me parece que es, mientras los productores sigan siendo exportadores o vendedores solamente de productos frescos, tal cual, sin agregarles valor, seguiremos sufriendo, ¿no? Claro. Con los altibajos y el problema de si llovió, si no llovió, si hubo más demanda o menos demanda, o si los precios subieron o bajaron. Si los precios bajan, entonces no les conviene levantar la cosecha y ahí se queda, ¿no? Claro. En cambio, si hubiera un mercado hacia donde, digamos, enviar los productos para ser transformados o para ser procesados de alguna manera, eso sería una enorme ventaja. Yo los invitaría precisamente a invertir en ese tipo de... Claro. En equipos, y ahí es en donde también las autoridades pueden apoyar con eso, ¿no? Claro. ¿Qué otra cosa me puede platicar? ¿Qué otra cosa le puedo platicar? Le puedo platicar que yo los invitaría a que fueran a ferias y exposiciones internacionales sin participar todavía, que fueran a ver. ¿Sabe de alguna que vaya a ver por estos tiempos? Muchas, mire, le puedo platicar. Biofac, para orgánicos, es en Alemania en enero, entre enero y marzo. Febrero, si no me equivoco.
Está en marzo, está Foodex en Japón. Marzo, siempre a principios de marzo, es Foodex en Japón, en Tokio. Luego acaba de pasar Anuga, que es cada 2 años en Colonia, acaba de pasar ahora en octubre y es dentro de 2 años, pero el año próximo es Cial, en París. Alimentaria es en España, en Madrid, en Barcelona, si no me equivoco. Alimentaria es cada año, alrededor de mayo, y en China también hay alimentaria. En la Ciudad de México también hay alimentaria en el Centro Banamex. Aquí está ANTAD. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? ANTAD acaba de pasar. Es en marzo de cada año. ¿Cuál fue a la que fuimos de...? ¿No fue ANTAD? No, ANTAD no fue. ANTAD es aquí en Guadalajara. Sí, pero ¿cuál fue hace como 2 meses? ANPAC. Ok. No, este es ANTAD, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Es en marzo de cada año aquí en Guadalajara. Sí. Y entonces están expositores nacionales e internacionales. Bueno, ya le dije Foodex, ya le dije Alimentaria, hay también en Estados Unidos. Yo les diría que entren, hay varias alternativas. Una es, y que donde también participa Cerca, por ejemplo, de la Secretaría de Agricultura, participa CEDER, el caso de o las dependencias o secretarías de desarrollo rural en los estados, participa SAGARPA, participa ProMéxico, participa Secretaría de Economía. Busquen en las páginas de la Secretaría de Economía y de todas las distintas instancias, todas las ferias, sin ir todavía a exponer. Nada más como dice, a ver. Esa es la mejor investigación de mercado y eso nos da muchas ideas de qué hacer con el producto, de ver si el producto que nosotros estamos vendiendo se parece siquiera al que estamos viendo. Claro. Siempre... Ver los precios, ver cuáles son los canales de distribución, que no son normalmente los mismos que aquí, etcétera. Conocer de la frontera para allá. Claro, pues como dicen, qué mejor manera también de saber cómo actuar, también tratando de observar a los demás que ya están posicionados, que son grandes exportadores, pues tratar de ver cómo actúan, cómo son sus sistemas de producción, etcétera, y tratar de aprenderle. Siempre se le puede aprender. Siempre se puede aprender. En todas esas ferias, además, casi siempre hay un programa paralelo de conferencias, un seminario paralelo, donde entonces se puede aprender muchísimo de todo esto. De toda la parte, por ejemplo, de la parte de inocuidad, es una parte muy importante. ¿Qué otra recomendación o qué otra oportunidad le puede decir a estos productores? Ahí tenemos una. ¿Qué otras oportunidades o qué otras recomendaciones? Las recomendaciones serían, creo, ver qué está pasando en el exterior. Hay muchísima información que muchas veces ellos dicen, no me enteré. Entonces yo creo que hay cosas que hay que buscar. Las universidades tienen, por ejemplo, las incubadoras. Yo los invitaría también a acercarse a las incubadoras. ¿Cuáles son las incubadoras? Pues es un sistema por medio del cual las universidades, todas en el país prácticamente, tienen un sistema al que además apoya la Secretaría de Economía, con fondos de la Secretaría de Economía, y donde les apoyan por medio de consultores a desarrollar su plan de negocios, que yo creo que es otra parte importantísima que yo sugeriría a los productores, la parte de hacer su plan de negocios para poder exportar. Claro, el plan de negocio es algo importantísimo. Y entonces las incubadoras les apoyan justamente para eso, para hacer su plan de negocios y para crecer desde el punto de vista de su organización interna, de su organización de ventas, de todo lo que necesitan hacer para poder exportar, ¿no? Claro que sí, y ya tenemos una pregunta que nos está haciendo la gente, pero antes de esto quiero decirles que este programa está llegando gracias a nuestro patrocinador Ferkim, que bueno, ahorita van a aparecer los datos para cualquier persona que quiera, pues esté buscando tratar de hacer productos sanos, que quieran hacer productos nutritivos, pues bueno, aquí tenemos a Ferkim,
que les puede brindar cualquier clase de ayuda en todo lo relacionado a esto. Y también está apareciendo el correo electrónico que es fertilizantes@ferkim.com. Entonces, bueno, pues ya saben, es otra alternativa también de crear productos inocuos. Y esta empresa de fertilizantes, pues bueno, está brindando unos productos de gran calidad también para que la gente que esté interesada, pues bueno, ya dijimos el correo electrónico fertilizantes@ferkim.com. Y bueno, ya saben que este programa llega a ustedes gracias a ellos. Y bueno, continuando, antes de pasar a lo que son como las estrategias o el plan de negocios, Así es. tenemos una pregunta que es con respecto a los organismos certificados de productos orgánicos establecidos en México, ¿por qué hay diferencias entre ellos en su normatividad? Porque cada uno de ellos representa en general algunos países, ¿no? Entonces la normativa es diferente para productos orgánicos en los diferentes países. Entonces, por ejemplo, hay unos más exigentes que otros. Yo lo diría de esa manera, ¿no? O sea, hay algunos que permiten cierto nivel de residuos de fertilizantes, por ejemplo, que otros. Suiza, yo le diría, es de los más exigentes y entonces dice, en lugar de 3 años de tener la tierra con esas condiciones de suelos y todo, sin fertilizantes, pidió 4. Okay. Entonces, cada uno de los países tiene diferentes normativas. Por ejemplo, Japón es muy exigente en esto. Entonces, y hay veces que usted puede tener, por ejemplo, estar certificado con una certificadora norteamericana, pero va a exportar a la Unión Europea y no es bien visto o no es suficiente lo que la certificadora norteamericana pide, y entonces hay que estar también certificado con esta unidad europea. Esto, déjeme decirle que también tiene mucho que ver con el consumidor. El consumidor también compra más productos, por ejemplo, no me gustaría dar muchos nombres, pero Osia, por ejemplo, o alguna otra, a la que cree mucho, y entonces va a pedir que los productos sean certificados con esa norma. Claro. Otra pregunta. ¿Qué nos puede decir sobre la ley PACA, PACA? ¿Y realmente el productor que exporta a Estados Unidos está realmente protegido ante cualquier eventualidad? Sí está protegido, sí está protegido. Esta ley es precisamente para proteger al productor. Entonces sí realmente está protegido mediante esta ley. Le digo que en otros países no existen, pero en ese país sí existe. Okay. Pero deberíamos de hacerla cumplir. Mucho del problema en México es que justamente los productores no saben de esto y no acuden a las autoridades. Claro. ¿Y de qué manera pueden estar informados? Pues buscando, como en este caso, páginas de internet, así es. A través de nosotros. El Departamento también de Agricultura en los Estados Unidos, me gustaría recomendarles que entren, es un lugar donde pueden encontrar muchísima información. Exporten o no exporten a Estados Unidos. Es usda.gov. Pues ya tienen usda.gov, B chica. Y hablando sobre otra vez la competitividad de los productos, ¿cómo se puede hacer o qué se le puede decir a los productores? ¿Cómo pueden hacer sus productos competitivos en esta época de crisis? ¿Cómo pueden hacer sus productos competitivos en épocas de crisis? Deben ser más eficientes, como todo lo que estamos haciendo, ¿no? Hacer más con menos. Es decir, hay que reducir costos, pero donde se puede reducir. No hacer eso a base de la calidad. La calidad no debe mermarse, sino que debe hacerse una reducción de costos en donde se están haciendo desperdicios. Que eso es parte de lo que ahora también la otra tendencia, ¿no? De Lean Manufacturing y Lean Logistics. ¿Esto qué es? Es manufactura esbelta, es producción esbelta. ¿Qué es? Evitar desperdicios. Claro. Y también dicen que la mejor herramienta para hacer tu producto competitivo es calidad. Que tu producto tenga calidad, y para que tenga calidad tiene que ser inocuo. Entonces volvemos a lo mismo, la importancia de la inocuidad. Así es, así es. Y la calidad va con la inocuidad y va con muchos otros atributos que los mercados exigen. El color,
la apariencia, el tamaño, el calibre de los productos que los mercados nos exigen, Sí. eso es parte de la calidad, ¿no? Y ya hablando más sobre nuestro plan de negocios, ¿qué nos puede hablar sobre ello? El plan de negocios es algo indispensable y que bueno, que cada vez más, por ejemplo, los organismos como la Secretaría de Economía, como los organismos que apoyan a los productores, les están exigiendo el plan de negocios. ¿Qué es el plan de negocios? El plan de negocios es algo que debería de tener cada uno de los productores, exportadores, comercializadores, todos en la cadena productiva y de comercialización. El plan de negocios es todo empieza por una idea de negocio. Bueno, pues ahora lo tenemos que poner por escrito, ¿no? Sí. Es un plan, como su nombre lo dice, pero debe ser además la guía que nos permita seguir adelante y modificar el plan si no, o cambian las circunstancias, ¿no? El plan de negocios generalmente incluye 5 puntos muy importantes, que son hablar de la empresa, de cómo está conformada la empresa, aun cuando sea muy pequeña, pero cuáles son precisamente sus fortalezas como para poder hacer lo que se pretende hacer. O sea, si una empresa pretende exportar y los dueños o quienes manejan la empresa ni hablan inglés, ni tienen las capacidades o los conocimientos para poder hacer o desarrollar cierto tipo de cosas, difícilmente se va a poder lograr algo, ¿no? El plan de negocios que se pretende. Entonces hay que hablar de eso, hay que hablar del producto, hay que saber exactamente qué tipo de producto tenemos, cómo lo tenemos, cuáles son las características de ese producto, cuáles son las normas que cumple, cuáles son las certificaciones con las que cuenta o con las que podría contar para poder exportar. Y le digo, si no contamos, por ejemplo, con nada, absolutamente, pero queremos exportar a la Unión Europea y estar ganando millones, pues eso nos va a limitar o nos va a impedir hacerlo. Entonces debemos contar con eso. Luego, de qué manera está empacado, de qué manera está embalado, que cumpla con las normas a donde debemos si exportar. no, no va a poder. ¿Sí? Por ejemplo, la madera, sabemos que para exportar desde México, los pallets, las tarimas, todo lo que es madera, debe cumplir con la NOM 144 Semarnat. Debe contar con eso. Entonces, cada una de esas cosas referentes al producto va etiquetado de esta forma, cumple con este tipo de normas, no tiene colorantes prohibidos, no tiene saborizantes prohibidos, etcétera. Todo eso tiene que estar hablando acerca del producto, que es el punto número 2. El punto número 3, hay que hablar del mercado al que pretendemos llegar. Y entonces hay que hacer un previo estudio que no necesariamente debe ser caro. Podemos empezar por un estudio documental. Es decir, y ahora con internet es una maravilla, porque hay muchísimos estudios de mercado que están en la red y no tienen costo. Hay otros que están en la red y tienen un costo muy pequeño. Ir a las ferias, etcétera, como para conocer los mercados precisamente. Y entonces hablar de cuáles son las características que esos mercados requieren de nuestros productos. Cuáles son los precios, cuáles son los segmentos de mercado a los que vamos a llegar, o los nichos de mercado a los que puede llegarse, cuáles son las estrategias de mercado que usan los competidores, etcétera. Todo acerca del mercado al que se pretende llegar. El número 4 el capítulo número 4 normalmente habla de la operación. ¿Cómo voy a vender? O sea, ¿cómo voy a cobrar, por ejemplo? ¿Cuál Incoterm voy a utilizar? O sea, ¿qué término de venta voy a utilizar? ¿Yo voy a pagar los fletes o él va a pagar los fletes? ¿Yo voy a cobrar seguro o no voy a cobrar seguro? ¿Cómo voy a operar todo eso? ¿De qué manera voy a hacer la logística de exportación? ¿De qué manera voy a resolver toda la parte aduanera, etcétera? Entonces, esa es la parte 4, la parte de la operación. ¿Cuáles son mis volúmenes? Normalmente se hacen tres escenarios, el pesimista, el, digamos, realista y el totalmente optimista, ¿no? Entonces voy a vender tal volumen en tal cantidad y voy a vender a tal precio. Esa es la parte operacional. Para llegar a la parte 5, donde aterrizamos todo en números y decir, ok, todo eso esos sueños como la que tengo, recopilación de resultados.
es donde los llevo a números y decir, a ver, ¿cómo le voy a hacer? Porque no tengo dinero. No. Que esa es la parte más, es real. Los empresarios dicen, quiero hacer todo esto. ¿Cuánto dinero tienes? No tengo. ¿Y tienes acceso a créditos o a financiamiento? No. Entonces, ¿cómo voy a hacer con eso? ¿De acuerdo? Entonces, el punto precisamente del financiamiento, el punto final es el financiamiento. ¿Cómo hago para que todo esto sea realidad? Yo cuento con una parte, puedo tener acceso a financiamiento, pagando tales intereses o tal capital o en tal tiempo. Esto va a ser negocio en tal momento. Pues si no hacemos eso no hay negocio, o sea, estamos apostándole no sé a qué, ¿no? Sí, y licenciada, nos traía unos datos sí. Importantes, ¿no? De decirle a la gente que nos está viendo. Así es. Bueno, algunos serán acerca precisamente de lo que algunos países importan y de lo que México podría tener oportunidad de exportar, ¿no? Entonces, algunos son justamente por ejemplo, hablando de orgánicos, ¿no? Los podemos también mostrar, si quieren, me los pasa y los muestro. Por ejemplo, se los puedo mostrar. Que esa gráfica le agradezco muchísimo además al licenciado Sergio García de Alba, que me haya, esas gráficas son elaboradas por él, que creo que son muy importantes, ¿no? ¿Y donde nos habla, sí, perdón. ¿qué nos dice? Nos dice precisamente el crecimiento o el potencial que tenemos en exportación de productos orgánicos, del tamaño del mercado que existe y del potencial que existe para el exportador mexicano. ¿Le cambió? Sí, podemos mostrar por ejemplo, esta gráfica, donde también es del licenciado Sergio García de Alba, que, bueno, como todos sabemos, fue secretario de Economía el sexenio pasado y, bueno, ahora trabaja en el TEC de Monterrey. ¿Esto qué nos dice? Nos dice precisamente cuáles son las importaciones de productos agropecuarios de los Estados Unidos y nos dice quiénes son sus principales proveedores. Sus principales proveedores son Canadá, México en segundo lugar. Sin embargo, China y otros mercados están ya creciendo también hacia allá. Australia está creciendo, pero Canadá y México somos de sus principales proveedores en cuestión de productos agrícolas. Era lo que yo quería mostrarles. Ahora, otras recomendaciones, digamos, o ventajas logísticas son las que yo le decía, que no sé si quiera que podamos mostrar esto, donde les digo, ¿cuáles son las ventajas logísticas? Bueno, hay cercanía a los mercados, eso debemos aprovecharlo porque es algo de lo que en muchos casos se dice es de lo poco que nos queda en cuestión de competitividad. Sí. Estamos cerca de los mercados, entonces hay que aprovechar eso. Tenemos, por ejemplo, la vía más corta desde Jalisco, por ejemplo, es Nuevo Laredo, por donde pasan la mayoría de las exportaciones. Cada vez tenemos más vuelos directos, yo le decía, sí. desde Guadalajara, por ejemplo, ya tenemos vuelos cargueros hacia Europa, hacia Estados Unidos, y se está buscando, ojalá pronto tengamos a otros mercados, a Singapur o a otros países asiáticos. Hay vuelos ya, por ejemplo, a Japón, a través de Tijuana, donde ya no tenemos que ir a los Estados Unidos, entonces se puede ir a Japón desde Guadalajara. Tenemos también acceso a contenedores secos y refrigerados aquí. Tenemos, claro que no desde todas las regiones, yo entiendo esa parte. Si estamos hablando de la zona metropolitana de Guadalajara, sí, pero tal vez hablando de otros puntos de producción sería un poco complicado. Pero no en todos los casos. Además, acuérdense que la demanda y la oferta hacen todo, ¿no? En el momento que empiece a haber más demanda, más oferta de contenedores y de todo este equipo y de compañías que les puedan hacer el movimiento logístico de los productos. Por ejemplo, en exportación, principalmente a China. China es una gran oportunidad también. O sea, estamos importando todo de China, ¿no? Pero no les vendemos casi nada. Sí. Y también son 1.300 millones de personas que comen. Sí.
Entonces, que podríamos venderles el sector hortofrutícola, yo creo que es importantísimo para venderle a China. Echar el ojo para allá. Y yo les puedo decir que los costos de los transportes, por ejemplo, son enormes las ventajas. ¿Por qué? Porque vienen contenedores cargados que les puede costar $3,000 el contenedor, pero al regreso le puede costar $500. Porque no hay carga de regreso. Y estaba viendo esta lámina que es sobre el incremento que ha habido en mandar productos por avión, ¿verdad? La conectividad, claro. Pues no sé si quiera mostrarla. Son todas estas las líneas que esto me hizo favor son datos de World Trade Center Guadalajara, que es el almacén fiscal en el aeropuerto de Guadalajara. Creo que se va a ver poco, pero ahí están las llegadas y las salidas, donde van a ver precisamente las líneas aéreas que están saliendo desde Guadalajara con carga, y son cargueros, todos ellos son cargueros. Entonces, para los productos frescos, ¿no? Para productos hortofrutícolas, ahí están. O sea, todo lo que son productos que se pueden ir por avión. Y con todos estos datos que nos acaba de dar, licenciada, ¿usted cree que con esto se pueda ya garantizar la seguridad alimentaria? Que bueno, seguridad alimentaria podemos verla por dos aspectos. Sí. En seguridad alimentaria puede ser que el producto sea inocuo, tenga calidad, tenga una buena trazabilidad, etcétera. Y también se podría ver por el lado que exista la comida en las casas, que exista la seguridad de que va a haber alimento en casas, en almacenes, etcétera. Entonces, ¿usted cree que con todos estos datos que nos ha dado, pues se pueda garantizar que va a haber la seguridad alimentaria? Yo quisiera suponer que sí, pero es complicado, ¿no? Yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Hay que prepararse, hay que conocer toda la cadena de frío, hay que educar al consumidor para que no desperdicie, para que... Nosotros no estamos acostumbrados, por ejemplo, como también, perdón por insistir tanto, pero en países desarrollados, donde hacen sus propias conservas en el tiempo de producción, ¿no? Entonces, pues no desperdicia nada, ¿no? Claro. Y eso yo creo que es seguridad, nos garantizaría tener alimento para el futuro, ¿no? Claro, y sobre todo... yo considero que este programa tiene mucho valor porque así podemos decir que sí hay crisis en el país, sí hubo crisis también, pero en el sector hortofrutícola pues no hubo tanto. Siguió trabajando, siguió vendiendo incluso más que en años anteriores y pues nada más quizás sí costó un poquito de más trabajo. Claro. Pero siguieron las ventas, entonces decirle a los productores que le sigan echando ganas. Claro. La importancia de los productos inocuos, que es la única manera de sobrevivir en el mercado. Única. Así es la única manera, porque además, por normativa, hay países en el mundo que ya no van a permitir que los productos entren si no son inocuos, ¿no? Claro, ¿y qué otra recomendación? No se garantiza la inocuidad. ¿Qué otra recomendación ya antes de cerrar, algún otro consejo, algún otro tip que le puedan servir a los productores que estén al pendientes, ¿no? ¿Qué más le podemos decir antes de ir? Que estén al pendiente de todo lo nuevo que sale, por ejemplo, toda la parte ecológica. Toda la parte ecológica cada vez exige más a los productores de no producir con cierto tipo de cosas que finalmente en el mercado no le va a aceptar. Claro. Ejemplo, los empaques. Envases, empaques, etcétera, cada vez tienen que ser empaques reciclados, tienen que ser utilizados no con tintas de ciertas características que no son apropiados para alimentos, empaques no de materiales que no puedan reciclarse, etcétera. Toda esa parte verde, digamos, es cada vez más importante para que los productores la usen. Toda la parte de etiquetado, toda la parte que conozcan la normativa de todos los países a donde van a ir, toda la parte de trazabilidad, usted lo dijo hace un momento. En eso estamos muy atrasados. Entonces, en eso tenemos que avanzar mucho. Sí. ¿Qué es trazabilidad? Pues es saber que lo que yo estoy vendiendo en el mercado, tengo que saber de qué árbol proviene, ¿no? Sí, pues como dices, seguir como quien dice el trazo, la ruta que
que ha tenido ese manzana, ese producto, esa caja. Eso es trazabilidad y para eso pues también, ¿por qué no también contar con la tecnología necesaria? Claro, claro. Porque en ocasiones uno dice, ay, invertir en tecnología, pero invertir en una cosa reduce costos en otra. Claro. Y eso lo hemos dicho a lo largo de muchos programas. Y también es esa desconfianza de los productores de, no lo he probado nunca y prefiero tener esto que está seguro a... Pero finalmente creo que lo que va a pasar es que puede ser, eso es la diferencia entre vender y no vender. Claro. Y bueno, pues ahorita esperemos que toda esta información les haya servido muchísimo. Y bueno, nosotros estamos muy al pendiente de ustedes, de lo que ustedes necesiten, de información, etcétera. Aquí la licenciada Silvia Torres, pues, como lo dijimos hace un momento, es directora de consultoría y capacitación sobre todo esto que hemos estado hablando alrededor del programa. La licenciada los puedes atender, ¿por qué no? Con muchísimo gusto. Salió con muchísimo gusto. Sus datos a lo largo del programa. Muy bien, ahí estaremos esperando su llamado, su correo electrónico, con mucho gusto. Sí, pues muchísimas gracias, licenciada, por haber estado el día de hoy con nosotros, con este tema pues tan de actualidad, oportunidades de exportación en el sector hortofrutícola en épocas de crisis. Y bueno, pues gracias a usted por haber estado el día de hoy con nosotros. Y yo los invito a que no se pierdan de Inocuo TV. El jueves que entra, nosotros estamos cada jueves de 10 a 11 de la mañana a través de la página de internet www.inocuo.tv. Ahí entrando a la página se meten a la sección de hortofrutícola y pueden estar viendo todos nuestros programas anteriores. Este programa también va a estar pues pronto ya subido en la red para que lo estén checando y nosotros esperamos la próxima semana en punto a las 10 de la mañana, como les comento, y también los invito a que no se pierdan Inocuo Pecuario los martes en punto de las 10 de la mañana. Así es que, pues bueno, no nos dejen de ver. Yo soy Linet y los espero la semana que entra. Hasta luego. Muy bien. Listo. Listo.